Continuamos en Directo América, la franja matutina de France 24 en la que actualizamos las principales noticias del día. Soy Valentina Torres Sánchez, vamos a revisar los titulares. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, denunció que un dron de alto poder ruso impactó el escudo de protección del reactor nuclear de Chernóbil. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, negó las acusaciones. La situación en territorio ucraniano se produce mientras que en terreno diplomático la Conferencia de Seguridad de Múnich girará en torno al plan de paz de Estados Unidos para Ucrania. El vicepresidente estadounidense J.D. Vance indicó que claramente Europa debería ser parte de cualquier negociación de paz. Conectamos con nuestro corresponsal. La Comisión Europea aseguró que está lista para responder a los aranceles que impondría Estados Unidos. Pero más tarde, su presidenta Ursula von der Leyen se mostró dispuesta a negociar. Esto luego de que el presidente Donald Trump anunciara impuestos recíprocos para quien aplique aranceles a productos estadounidenses. Damos inicio en territorio ucraniano porque el presidente Volodymyr Zelensky denunció un ataque con drones que habría impactado el escudo de seguridad del reactor de la planta nuclear de Chernóbil. El mandatario ucraniano acusó a Rusia por los hechos, pero desde el Kremlin negaron cualquier implicación. Los detalles en el siguiente informe. El ataque de dron tuvo lugar a medianoche del jueves. Su objetivo era el arco de protección de la central de Chernóbil, esta estructura de contención del reactor accidentado. Las chapas metálicas fueron arrancadas y los equipos dañados. En las horas siguientes a la explosión, el presidente Volodymyr Zelensky expresó su indignación, acusando a Rusia de ser responsable del ataque. Rusia es el único país del mundo que ataca este tipo de instalaciones, ocupa centrales nucleares y hace la guerra sin preocuparse de las consecuencias. Es una amenaza terrorista para todo el mundo. Sin embargo, el Kremlin negó las acusaciones de Kiev. No tengo ninguna información precisa. Lo que sí sé es que no se puede hablar de ataques a instalaciones nucleares o a instalaciones de energía nuclear. Por lo tanto, cualquier afirmación en este sentido no corresponde a la realidad. Los militares rusos no hacen eso, no lo hacen. Lo más probable es que estemos hablando de otra provocación, de un montaje. Esto es exactamente lo que al régimen de Kiev le encanta y a veces, de hecho, no desdeña hacer. La zona atacada y dañada es un lugar muy sensible. La estructura metálica cubre el reactor que explotó en abril de 1986. Este arco protege el sarcófago que alberga los restos radioactivos desde el accidente nuclear. Los niveles de radiación no han aumentado en el emplazamiento ni en los alrededores. Las autoridades ucranianas y la OIEA, el Organismo Internacional de Energía Atómica, los controla constantemente. Nos desplazamos hasta la ciudad alemana de Múnich, donde se lleva a cabo la conferencia de seguridad y el plan de paz de Donald Trump para Ucrania es el tema central. Pero también hay discusiones sobre las relaciones entre la Unión Europea y Europa, entre la Unión Americana y Europa. En medio de la polémica iniciativa, el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, aseguró que, por supuesto, Europa debe hacer parte de cualquier negociación de paz en Ucrania. Conectamos con Thomas Sparrow, corresponsal de France 24 en Berlín. Thomas, buen día para usted. Empecemos hablando de esas declaraciones del presidente Zelensky en las que afirma que no tiene ninguna constancia de que se vaya a producir una reunión trilateral, como anunció Trump, de representantes de Ucrania, Rusia y Estados Unidos. Claro, y esas declaraciones de Zelensky están generando también mucha confusión aquí en Alemania y en particular en Múnich, porque es el tema sin duda central de la conferencia de seguridad de Múnich este año. Hay pocas veces en las que una conferencia de seguridad de Múnich haya generado tanta expectativa como esta vez, como este año. Por un lado, porque se da una semana antes de las elecciones federales en Alemania, pero por el otro lado, porque se da en el marco de estas posibles discusiones de paz de Ucrania. Uno de los puntos clave es que los organizadores del evento, los organizadores de la conferencia de seguridad, confirmaron que no hay ningún funcionario ruso acreditado para el evento en Múnich. Eso, sin embargo, no impide que haya una posible reunión trilateral en otra parte de la ciudad alemana. Un segundo punto muy importante es el rol que pueda jugar Europa en esas posibles discusiones. Hay cierto descontento entre funcionarios europeos y muy particularmente también entre funcionarios alemanes, porque los planes anunciados por el presidente estadounidense
estadounidense Donald Trump no incluyeran de antemano el rol que pueda jugar la Unión Europea, el rol que pueda jugar países individuales dentro de la Unión Europea, como por ejemplo Alemania, que ha jugado un rol muy importante en el apoyo a Ucrania en los últimos años. Esos son dos temas fundamentales que van a ser discutidos en los próximos días en la ciudad alemana de Múnich, tanto en el centro de las discusiones formales como también en las reuniones bilaterales que se realizan en el marco de esa conferencia, pero que no forman parte del programa central. Tomás, justamente al respecto, pues llama la atención que la delegación rusa se haya negado a asistir al encuentro, como lo dijo el Kremlin. Claro, porque es importante mencionar que desde que comenzó la guerra en Ucrania, desde que comenzó la invasión rusa a Ucrania en 2022, Rusia no ha formado parte de la Conferencia de Seguridad de Múnich, no oficialmente, porque en cada uno de los casos anteriores desde 2022, Rusia ha sido como la sombra sobre la cual están las discusiones en la Conferencia de Seguridad de Múnich, ya sea porque la Conferencia de Seguridad de Múnich ocurrió poco antes de que comenzara la invasión en 2022 o el año pasado, cuando el tema central, justo cuando se estaba realizando la conferencia de seguridad, fue la muerte del opositor ruso Navalny, un tema que se discutió ampliamente en la conferencia de seguridad. Y este año, otra vez, a pesar de que no hay oficialmente una presencia rusa, es sin duda el presidente ruso Vladimir Putin quien está de alguna u otra manera como a la sombra de lo que está discutiéndose en Múnich. Será muy importante lo que ocurra, porque no se trata solamente del programa central en Múnich, sino también, por supuesto, de reuniones bilaterales que se vayan realizando, por ejemplo, entre J.D. Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, y Volodymyr Zelensky, o una reunión que incluso ya ocurrió entre J.D. Vance y el presidente alemán Steinmeier. Todas esas discusiones bilaterales que vayan realizándose van a ayudar a determinar exactamente cómo puede ser ese plan de paz para Ucrania y qué rol vayan a jugar no solamente Ucrania, Rusia, Estados Unidos, sino también muy particularmente el rol que pueda jugar Europa. Pues Tomás, a usted muchas gracias por esta actualización. Estamos muy pendientes de lo que salga de allí. Nosotros continuamos en Múnich, pero hablamos del atropellamiento del jueves porque las autoridades indicaron que la investigación ha puesto sobre la mesa la sospecha de una motivación islamista. Además, la Fiscalía destacó que no hay evidencia de vínculos entre el presunto responsable, un ciudadano afgano, con organizaciones terroristas. Al menos 36 personas resultaron heridas en medio de los hechos, varias de ellas de gravedad, luego de que el hombre embistiera a un grupo de manifestantes que participaban en una protesta sindical. Todo esto ha acalorado el debate sobre la migración a solo 9 días de las elecciones federales. Cambiamos de tema. La Unión Europea indicó que responderá firmemente a los posibles aranceles que imponga Donald Trump. Esto luego de que el mandatario estadounidense anunciara impuestos recíprocos a todos aquellos países que tengan aranceles para cualquier importación desde la Unión Americana. Pese a ello, posteriormente, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que el bloque está listo para encontrar soluciones benéficas mutuas con Washington. Desde la Casa Blanca, Donald Trump y el primer ministro de India, Narendra Modi, sellaron una serie de pactos con los que aseguraron esperan que ambos países ganen. En la visita, el mandatario indio se comprometió a comprar más productos estadounidenses y a reducir sus aranceles para dichos insumos. Washington, por su parte, le venderá más armamento, incluyendo aviones caza TF-35, en un intento, además, por fortalecer su vínculo militar con India y en medio de la pugna con China por el control del Indo-Pacífico. También hablaron de acuerdos sobre energía y rutas de exportación. Entre tanto, Hamás informó el nombre de los 3 rehenes que liberará el sábado. Son el ciudadano de origen israelí-estadounidense Sagi Dekelchen, el israelí de origen argentino Yair Horn y el ruso-israelí Alexander Sasha Trufanov. Esto mientras que en terreno este viernes entraron a la Franja de Gaza nuevos camiones con ayuda humanitaria y combustible. En otras noticias, vamos al Líbano, donde se cumplieron 20 años desde el asesinato del entonces primer ministro Rafik Hariri, en medio de un atentado en Beirut que derivó en una grave crisis política, en protestas masivas y en la eventual retirada de las tropas sirias tras cerca de 3 décadas en territorio libanés. Etel Bonet, corresponsal de France 24, nos dio más detalles. Miles de libaneses se congregan en el centro de Beirut para recordar el 14 de febrero de 2005,
el día en que un atentado con coche bomba mató al ex primer ministro Rafik Hariri y sacudió al país entero. La explosión no solo acabó con su vida, sino que sumió al Líbano en una crisis política sin precedentes. Asesinatos, atentados, inestabilidad. El país estuvo al borde de reavivar una guerra civil de la que apenas había dejado atrás. Hoy las consecuencias aún se sienten, pero el equilibrio de poder en la región ha cambiado. Hezbollah, que dominó la escena política libanesa durante años, ha visto reducida su influencia tras su guerra con Israel. Hamas en Gaza y otros aliados han sufrido reveses similares, y la caída del régimen de Bashar al-Assad ha supuesto un golpe duro para el bloque pro-iraní. Este giro político ha reabierto el diálogo con países árabes, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, que se distanciaron del Líbano por la influencia iraní, ahora buscan un nuevo acercamiento. En medio de este cambio, Saad Hariri, hijo del ex primer ministro asesinado y 2 veces jefe de gobierno, regresa a la escena política tras 2 años de ausencia. Rodeado de autoridades y figuras políticas, su presencia ha eclipsado la ceremonia en memoria de su padre. Para muchos aquí, este 20 aniversario cierra un ciclo. La justicia no ha llegado, pero la historia ha seguido su curso. Vamos ahora a Nueva York, donde 3 altos funcionarios del Departamento de Justicia renunciaron a sus cargos el jueves tras recibir órdenes de abandonar la acusación federal contra el alcalde de Nueva York, Eric Adams, que enfrentaba cargos por corrupción vinculados a la aceptación de regalos y contribuciones ilegales a cambio de favores. Las renuncias marcan ya el rechazo al control político del Departamento de Justicia por parte de la nueva administración. El informe es de Jesús Yajure. La decisión del Departamento de Justicia de ordenar el archivo del caso por corrupción contra el alcalde de Nueva York, Eric Adams, ya tiene sus primeras consecuencias. 3 altos funcionarios de la Fiscalía dejaron sus cargos luego de negarse a cumplir con la directriz. Una de ellas, la fiscal en funciones del Tribunal Federal de Manhattan, Danielle Sassoon, quien estaba a cargo de procesar a Adams. No puedo cumplir con mis obligaciones, dirigir eficazmente mi oficina para llevar a cabo las prioridades del departamento o representar con credibilidad al gobierno ante los tribunales si intento desestimar el caso Adams sobre estos antecedentes. El señor Bové propone desestimar los cargos contra Adams a cambio de su ayuda en la aplicación de las leyes federales de inmigración. Tal intercambio con Adams viola las creencias de sentido común en la administración equitativa de la justicia, el manual de justicia y las reglas de conducta profesional. A la de Sassoon se suman las dimisiones de 2 fiscales que trabajaban en unidades anticorrupción en Washington, D.C. Las renuncias se registran luego de la orden del fiscal general adjunto interino, Emil Bové, quien pidió desestimar los cargos bajo el argumento de que el caso ha impedido a Eric Adams gobernar y cooperar con las autoridades federales para mantener segura la ciudad de Nueva York. Mis queridos neoyorquinos, como habrán oído, el Departamento de Justicia ha ordenado que se desestime el caso contra mí. Como dije desde el principio, nunca incumplí la ley y nunca lo haría. Nunca pondría ningún beneficio personal por encima de mi solemne responsabilidad como alcalde. Y es que pese al mandato de la Fiscalía y de los agradecimientos del alcalde de la Gran Manzana con la administración Trump, el caso aún no ha sido desestimado. Eric Adams fue acusado por cargos relacionados con corrupción, por supuestamente aceptar sobornos y contribuciones ilegales a sus campañas. México no descarta entablar una demanda contra Google por haberle puesto el nombre de Golfo de América al territorio que solía llamarse de México. La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que desde el 30 de enero le enviaron una carta al director ejecutivo Sundar Pichai para que corrigiera el nombre y lo aplicara solo para la zona que pertenece a Estados Unidos. Google ya respondió, pero parece que todavía no aceptan la solicitud mexicana. Esto dijo la mandataria. Ahora, con quien sí tenemos una disputa en este momento es con Google. Ya contestaron la carta y ya les volvimos a contestar. Y si es necesario, vamos a una demanda civil. Así llegamos al final de esta emisión de Noticias en France 24. A ustedes les agradecemos su sintonía y les recordamos que pueden ampliar todo nuestro contenido en la web france24.com. Quédense con nosotros que volvemos en breve con más noticias.